Vamos a leer, por favor, el libro del profeta Jonás, capítulo 3, versículo 4. Jonás, capítulo 3, versículo 4. Dice la Escritura: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Este texto nos habla en el libro de uno de los profetas quizás más polémicos en toda la Biblia, con respecto a la labor que Dios le mandó hacer en esta ciudad llamada Nínive, y él empezó a predicar a esta ciudad en un mensaje bastante corto acerca de un juicio que se avecinaba por causa de las maldades que en este lugar se hacían. Y en Mateo capítulo 12, versículo 41, el Señor Jesús citó precisamente a Jonás para hablar con respecto al arrepentimiento. Dice así: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás en este lugar. Nuestro Señor hablaba a las multitudes de manera paciente, aunque a quienes tenían conocimiento bíblico y no lo ponían en práctica los reprendía duramente. En esta ocasión sale a colación el tema precisamente del texto que leímos al comienzo de Jonás, profeta que tiene en su haber el mensaje más corto en toda la palabra, y en esta proporción quizás el más efectivo al mismo tiempo. Yo quiero mostrarte en este día, a través de esta predicación de Jonás, primeramente estudiar la predicación de Jonás, el mensaje, después cómo reaccionó el pueblo de Nínive y qué cosas llevaron a esta gente a volverse a Dios, para posteriormente compararlo con tu propia reacción quizás en el tiempo presente. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude en esta mañana. Señor, te damos muchas gracias porque nos permites el privilegio de poder estar en este lugar para abrir tu palabra. Hoy pedimos tu ayuda para poder entender cómo este texto, Señor, del profeta que nos fue dejado para nuestro estudio, hoy nos habla también, Señor, y cómo podemos sacar ejemplo de lo que a esta gente aconteció para que tomemos el camino correcto cuando tú nos hables tu palabra, Señor. Por favor, háblanos, enséñanos y muéstranos el camino que tú quieres que tomemos. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Cuando Jonás es enviado a predicar este lugar, usted ha escuchado de Nínive, y si no, bueno, ahorita lo estamos viendo en el texto, pero Nínive era la capital del imperio dominante en ese tiempo. Era la capital del imperio que tenía toda la fortaleza, en el cual estaba pues todo, de alguna manera, todos estaban rendidos ante él. Y esta ciudad era una ciudad en la cual se concentraba todo el poder y aún mucha de la gloria de lo que en la antigüedad fueron las grandes construcciones. En este imperio, a base de derramar grandes cantidades de sangre, se hicieron con el control del mundo. Además eran una nación cruel en cuanto a la guerra, es decir, eran un país, una cultura, un imperio que se caracterizaba por ser sumamente cruel en cuanto a cómo hacían la guerra. Tomaban prisioneros, les sacaban los ojos, precisamente después de hacer que sus esclavos o de alguna manera sus prisioneros vieran la muerte de seres queridos, después les sacaban los ojos para que fuera lo último que vieran. Eran sumamente crueles, eran una nación bastante cruel. Siempre han sido conocidos aún en la historia como una nación bárbara en el sentido de que no tenían ningún miramiento por la vida humana. Y además era una nación que había conquistado Israel. Era una nación que había sojuzgado a Israel, que conquistó el pueblo de Israel. Y por esa causa, cuando el profeta se le encomienda ir a predicar a Nínive, pues su reacción es de oposición. Dice: no, pues ¿cómo voy yo a predicarles de Dios a un pueblo que está oprimiendo a mi gente? ¿Cómo le voy yo a predicar a un pueblo que está oprimiendo a los míos?
Y esto es importante entenderlo porque Dios no solamente es Dios del pueblo de Israel, Dios es Dios de toda carne, dice la Escritura. Dios es Dios de todos, no hay nadie que quede fuera. Y tanto le dolía la perdición de su pueblo, como también le dolía la perdición del pueblo, del pueblo de Israel. Por esa causa, Dios manda a Jonás. Y es irónico, ¿verdad? Si Dios fuera como a veces se acusa a Dios o al pueblo judío de tener un Dios sanguinario que los apoyaba y que les decía todo que sí, pues ¿para qué mandaba Dios a un profeta a predicar a una nación que los estaba dominando a ellos, que los estaba golpeando con la guerra? Pero no, Dios manda a Jonás y le dice, ve a Nínive. Vamos a ver en Jonás 1, versículo 1, cómo el llamado es claro hacia este profeta. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Vemos cómo cuando Dios le da una encomienda, la reacción de Jonás es, en el verso 3 dice, se levantó para huir de la presencia de Jehová. Diciendo, yo no quiero hacer eso, y se iba a ir a Tarsis. Y dice que descendió a Jope, que es un puerto de Israel, y halló un barco que partía para Tarsis y lo tomó, pagó su pasaje, y entró en ella para irse a Tarsis lejos de la presencia de Dios. ¿Qué no quería hacer Jonás? No quería predicarle a este pueblo. Ahora, no era poca cosa lo que estaba haciendo, ni tampoco lo que Dios le mandaba. Aquí tenemos a continuación un mapa. Se ve un poco blanco, pero a su mano izquierda, ahí de donde está Jerusalén, un poquito arriba a la izquierda se ve un punto blanco donde no hay nombre, no se ve nombre porque es muy chiquito el puerto, ahí es Jope. Jonás vivía en esa parte es Jerusalén, Jope es el puntito blanco, y él iba a partir hacia Tarsis. Allá arriba está Tarsis, se ve en verde, y se ve un puntito blanco también. Él iba a partir para allá, y Nínive, a lo mejor no lo alcanza a ver, pero en la parte superior derecha hay un pequeño puntito blanco, eso es Nínive, era la capital del imperio asirio. Y en este caso, Dios le mandó a Jonás que fuera desde ese lugar y recorrer una gran cantidad de tierra para predicarle a Nínive. O sea que no era poca cosa. Y a Dios, precisamente lo recalco, también le importaba mucho el destino de esa gente que aunque siendo pagana, que aunque no conociendo su palabra, también tenía alma, también tenía eternidad. Y Dios estaba interesado en ellos, así como está interesado en cada uno de los presentes también. Lejos se iba a ir Jonás, se iba a ir al contrario, se iba a ir a otro lado muy distinto de donde Dios lo había mandado. Y esa ciudad era muy grande, era una ciudad gigantesca para los estándares antiguos, porque era una ciudad que tenía más de 120,000 habitantes, pero además era una ciudad que tenía 50 kilómetros de largo por 20 kilómetros de ancho. Por eso dice la Biblia que era una ciudad que medía 3 días de camino, es decir, uno tardaba 3 días para cruzarla caminando. Era una ciudad gigantesca, donde vivía una gran cantidad de gente, y repito, era la capital de este lugar. Entonces Dios es el Dios de toda carne. Por eso usted verá quizás que Dios tanto le habla a aquellos que conocen de la Biblia, pero también le habla a personas que no conocen absolutamente nada, porque tanto le duele que se pierdan unos como que se pierdan los otros. En este caso, Jonás fue a predicar, pero hay muchas cosas que tienen que ver con el mensaje que se dio a Nínive, que hoy nos pueden hacer a nosotros reflexionar. Porque este libro es muy corto de Jonás, tiene 4 capítulos, pero en él está contenida una lucha entre un profeta que daba más lugar a sus propias decisiones, a sus sentimientos, que a lo que Dios quería. Y vemos cómo, aunque Jonás no quiso hacer la voluntad de Dios, usted quizás habrá oído, y usualmente cuando se predica de Jonás, se predica respecto a cuando él huyó, y cómo Dios lo trató, y cómo después él fue tragado por un pez, que lo llevó directamente, ¿sí?, hasta donde estaba, muy cerca de Nínive, después en la cual comenzó a predicar. Y en este libro se nos muestran
unas características muy especiales del mensaje que Jonás predicó. Fue un mensaje único en toda la historia, porque era un mensaje de juicio. Es decir, Dios iba a castigar, pero antes de castigar, Dios tenía que advertirle a esa nación lo que iba a hacer con ellos. Y tenía que hacerlo a través de un profeta. Profeta quiere decir simplemente el que habla de parte de Dios, uno que habla de parte de Dios. ¿Cómo fue ese mensaje que se predicó a Nínive? ¿Qué características tenía? ¿Y por qué es tan importante examinarlo? Número uno, solo escucharon la voz de un profeta, que no era ni de los más grandes, ni de los más afectuosos. Porque para empezar vemos que Jonás ni siquiera quería ir. En Mateo 12:41 dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás, está hablando Cristo en este lugar. Solo escucharon la voz de un profeta, el profeta Jonás. Todo el libro tiene que ver con la predicación de Jonás, que es una predicación de 8 palabras. Fue todo lo que Jonás dijo. No habló más. No hubo más palabras en su boca. No había deseos de que se volvieran quizás. Más bien Jonás deseaba que Dios castigara al pueblo de Nínive, porque Nínive los había oprimido a ellos. Como punto número 2, la predicación de Jonás se dio una vez, al aire libre y de manera monótona. El mensaje de Jonás solamente era, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Fue un mensaje monótono, se repetía como un disco rayado. Y eso era lo que iba Jonás predicando por todos lados. Jonás podía haber dicho otras cosas quizás, él conocía a Dios, pero él solamente dio el mensaje de juicio. Ve y advierte a esta grande ciudad que la voy a destruir porque sus pecados han llegado hasta mí, decía el Señor. Fue un mensaje monótono, fue un mensaje que se dio una sola vez porque Jonás pasó predicando. Recorrió la ciudad, pasó, y por donde él pasaba iba pregonando lo mismo. Iba pregonando, iba pregonando. No había explicaciones, no había nada, solamente había un solo mensaje. En Jonás 3:4 tenemos aquí el mensaje, dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. ¿Se imagina usted que alguien aquí pasara de repente gritando eso? México va a ser destruido, el Estado de México, el DF o México, como sea. ¿Quién sabe quién le creería, verdad? Así como está aquí la maldad en nuestro tiempo, pues gente de ese tipo generalmente la tachan de loca. Y a veces sí, porque a veces Dios no los manda. Hay mucha gente desquiciada, hay mucha gente que está mal de su cabeza y que está hablando tonterías. Pero también es cierto que la palabra de Dios es clara cuando se habla. Y en este caso Jonás estuvo predicando un mensaje muy desalentador. Como punto número 3, los ninivitas nunca habían oído el evangelio, solo escucharon los truenos del juicio y la ley. ¿Se da cuenta de esto? Era una nación que nunca había escuchado el evangelio, en ese momento ni existía, y solo escucharon los truenos del juicio. Dios va a castigar. Como punto número 4, el mensaje solo anunciaba destrucción inminente. No había otra oportunidad. Como punto 5, ni siquiera se les mencionó el arrepentimiento. Se da cuenta que Jonás no dijo, como Nínive va a ser destruida, por tanto vuélvanse a Dios, arrepiéntanse, como generalmente se ve en los demás profetas cuando se habla al pueblo de Israel. No, no hubo eso. El mensaje simplemente prometía juicio. El mensaje simplemente estaba avisando, no les preguntaba, no les daba opción. Como punto 6, no había promesas ni quizás de perdón. No había un quizás Dios se vuelva, tal vez el Señor podrá hacer algo. No, no había nada. Yo me imagino a Jonás que quizás iba de una y otra manera caminando y la gente escuchaba el mensaje, pero tal vez esperaba escuchar la continuación. Bueno, ok, Nínive va a ser destruida, pero ¿por qué? Además no se les dijo ni por qué iba a ser destruida. No se les dijo nada.
¿Qué diferencia cuando alguien escucha la palabra de Dios en un lugar como este quizás, donde se dan explicaciones, donde el mensaje tiene muchos porqués, donde Dios de una manera lógica y racional te lleva a convencerte de tus pecados y te hace entender por qué estás viviendo mal, y te hace entender que hay un juicio y por qué es justo el juicio, y además en qué va a consistir ese juicio y esa condenación y cómo Dios va a juzgar? Pero a ellos no se les dijo absolutamente nada. Es decir, parecía como que Dios quería que no se arrepintieran, porque les fue diciendo, nada más, te voy a dar, y te va a tocar el juicio, y voy a derramar mi ira, pero no se les explicó nada. ¿Qué podemos entender de todo esto? Es una enseñanza muy importante. Por esa causa Jesús dijo que en el día del juicio ellos iban a levantar, porque ellos no tuvieron ninguna de las opciones que tú tienes. Si tú has venido 2 veces a escuchar la palabra, tú ya tienes más oportunidades que los de Nínive. Tú ya has tenido más que ellos. Ya has escuchado más. Ellos no escucharon un sermón de 1 hora. Ellos no escucharon a alguien que les abriera la Biblia. Mira la palabra de Dios, dice aquí que Dios es bueno y que Dios es esto, pero que Dios también es justo. No escucharon nada. Eran un pueblo pagano. Eran un pueblo que desconocía por completo la Escritura. No tenían nada. Parecía como que Dios quería destruirlos. Simplemente vino el aviso del juicio. Y yo creo que en el caso de los presentes no ha sido así, pero ni de lejos. Para nada. Sino que Dios siempre te ha hablado de muchas formas y te ha hecho entender los porqués de las cosas. Te ha dado, es más, yo pienso que a veces Dios hasta nos da más razones de las que debiéramos tener. Como que Dios realmente anhela el arrepentimiento y por eso te dice, vuélvete a mí. Mira, no vayas para allá, ese camino no te conviene. Camina para este lado. Y nos da razones y nos da propósitos y aún nos da promesas también. Si te convirtieres, yo te restauraré, dice allí en Jeremías. Si entresacares lo precioso de lo vil. Y da muchas promesas la Escritura, como para animarnos, vuélvete a mí. Pero a veces pareciera que entre más promesas hay, el hombre se endurece más. A veces pareciera que entre más oportunidades hay de volverse a Dios, como que el ser humano dice, bueno, pues ya que Dios me da tantas promesas, pues luego lo hago. Total, ¿qué importa? 1 mes más, 1 mes menos, 1 año más, 1 año menos. De todos modos, sí voy a volverme a Dios. En este caso, el mensaje además fue con fecha. De aquí, dijo Jonás, a 40 días. Tenían los días contados. Y a veces eso puede hacer daño en la mente del ser humano. Porque cuando el hombre no tiene idea de cuándo llega el juicio a su vida, se confía pensando en que le queda mucho tiempo para arrepentirse, en que le falta más. Por eso hay gente que a veces yo he platicado con ella, y cuando platico en lo personal, muchos me dicen, de una u otra manera su conclusión es, bueno, sí me voy a entregar a Dios, yo sí quiero porque yo sé que es lo correcto, pero ahorita no puedo, me dice, ahorita no puedo, o sea, sí quiero, pero ahorita tengo esto y aquello, ya estoy comprometido en no sé qué y en no sé cuál, y siempre se encuentra alguna justificante. A veces son ridículos, por supuesto, los justificantes, a veces tienen cierta razón en un sentido, por compromisos muy fuertes que la persona adquirió, que obviamente para Dios no es ninguna excusa, pero bueno, pueden tener cierta justificación humanamente hablando, y la persona se acaba zafando de la responsabilidad. Pero qué terrible que quizás Dios te dijera, como a los ninivitas a ti, de aquí a 20 días te vas a morir y me vas a dar cuentas. A lo mejor eso haría que tomaras las cosas en serio. Tal vez eso haría que te preocuparas. En una taberna en Inglaterra había un mensaje anónimo que alguien escribió por ahí, un cristiano, que decía, si supieras que te quedan 2 años de vida, ¿llorarías? Imagínate que alguien te dijera, te quedan 2 años de vida. Hay mucha gente que cuando van al médico y los desahucian porque tienen un cáncer, porque traen leucemia, porque traen algún tumor ya con metástasis regado en su cuerpo, los desahucian y ya nomás le queda tanto de vida. Nada más con que les digan que se van a morir. Se mueren más rápido, se deprimen y se mueren.
Ahí les da un infarto a mucha gente cuando oyen las noticias y se quedan ahí. Y siempre han estado enfermos. La diferencia es nada más que no tenían conciencia de lo que estaba por venir. Pero cuando alguien les da el veredicto, entonces viene la preocupación. ¡Ay, me voy a morir! Bueno, ¿y qué tú y yo no nos vamos a morir? Sí, te lo recuerdo por si ya se te había olvidado. Tú te vas a morir y yo también me voy a morir. Es que a veces se nos olvida voluntariamente. Si supieras que te quedan 2 años de vida, llorarías. Pero quizás te queda un día de vida. Y tal vez hoy estás riendo y haciendo lo que no conviene. Y tal vez te queda un día. Pero como nadie te lo ha dicho, y a lo mejor si te lo dijeran no lo crees, entonces no tomas las cosas en serio. Es decir, no le das el peso a la palabra que tiene. Por eso escuchas el Evangelio, oyes una predicación, escuchas un estudio o lees la Biblia y lees cosas que tú sabes que Dios te está hablando a ti, pero las dejas pasar. Dices, sí. No, sí, yo sé que Dios, yo estoy de acuerdo en todo. Todo lo que usted dice me parece excelente. Dios, pues, ¿y de qué sirve eso si no lo hace? Nadie se va a convertir por estar de acuerdo con el Evangelio. La gente se convierte cuando lo pone en obra y cuando su vida es transformada por Él. Los ninivitas no tuvieron nada, nada absolutamente, ninguna traza de que Dios los quisiera siquiera ayudar. Parece que nomás les fue a avisar, pues ya, así como cuando a alguien le dicen, señor fulano, cuando uno está en la cárcel y los condenan a muerte, usted va a ser ejecutado el día fulano de tal. ¿Y qué hace el preso? Pues ya nada más es estar esperando que llegue el día, y mientras le mandan el capellán o le mandan el cura o según la religión que profese el reo, pues le mandan a alguien para que lo intente consolar en lo que llegue el día de la muerte. Así estaba Nínive, sentenciada a muerte. Fue una sentencia, nada más. Eso fue todo. Y creo que en tu caso, Dios tal vez no te ha dado una sentencia, o tal vez la sentencia ya está, pero tú no la conoces. Esa es la diferencia. Por eso vemos que el mensaje, aunque hable de condenación y de juicio, también es parte de la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque como punto número 7, Jonás, vamos a ver el punto 7 de los... Jonás ni quería que la ciudad se arrepintiera porque iba con pésima actitud. Dios tuvo que traerlo de donde se iba, ya se iba en un barco lejos, y Dios tuvo que jalarlo. ¿A dónde vas? ¿Cómo que huyes de mi presencia? Pues ¿dónde te puedes ocultar de mí? Si yo lleno los cielos y la tierra. Y Dios lo fue a traer desde donde estaba y lo fue a llevar a Nínive a predicar. Dijo, no, vas a decir lo que yo te dije. Y Jonás fue con una actitud pésima, porque además la ciudad, sabemos después que se arrepintió, se convirtió a Dios. Pero cuando la ciudad se convierte, porque Dios la perdonó, Jonás se enojó. Vamos a ver en Jonás 4, versículo 1 y 2. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Vea usted la reacción. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Fíjese todo lo que sabía Jonás. Jonás sabía que Dios era clemente, piadoso, tardo para enojarse, grande en misericordia, y que le gusta arrepentirse de hacer lo que había dicho que iba a hacer para mal. Jonás sabía todo eso, pero no, eso nunca se los dijo a los ninivitas. ¿No les podía haber dicho Jonás? De aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero el Dios que la va a destruir es un Dios bueno y clemente, que perdona al que se humilla y que se convierte a Él con todo su corazón. Le podría haber agregado esas palabritas adelante del mensaje. No se iba a gastar más saliva, ni le iba a tomar más tiempo porque estaba nada más dedicado a eso en ese momento. Pero Jonás no hizo nada. Jonás simplemente dio el mensaje que Dios le había dicho, en el sentido de que iba a ser destruida. Se acabó. No hubo más.
En tu caso no ha sido así. A ti Dios no te ha dicho nada más que Dios te va a condenar. Sí, Dios te lo ha dicho de seguro. Se ha predicado el Evangelio y tú has escuchado mensajes que hablan acerca de la condenación por el pecado y del juicio. Tú los has escuchado. Y a lo mejor a veces llega a parecerte demasiado duro o demasiado monótono, ¿verdad? ¿Pero por qué me dicen que me arrepienta? Pues porque no te has arrepentido. ¿Pero por qué me dicen que Dios me va a castigar? Pues porque Dios sí castiga. Que Dios sea clemente y piadoso no quiere decir que Él no va a castigar. En este caso ahorita vamos a estudiar por qué. ¿Por qué Dios aquí no hizo lo que dijo que iba a hacer? Porque Dios sí advierte. O sea, el que Dios advierta algo y después no lo haga no quiere decir que no lo iba a hacer. Ni que Dios esté jugando, Dios no engaña. O sea, Dios no te dice, voy a hacer esto y luego no lo hace. Dios no es como muchos padres que le dicen a sus hijos, te voy a castigar, te voy a dar esto, te voy a quitar aquello y que luego no lo hacen. No, Dios no es así. Dios de veras ama la vida de aquellos a los que les habla y cuando les dice algo se los cumple, para bien y también para mal. Pero Dios siempre prefiere hacer aquello que sea para bien. Es decir, si Dios puede escoger entre hacer bien y hacer mal, Dios siempre va a escoger hacer bien, siempre. Esa va a ser siempre su elección. Nunca te puedes equivocar en cuanto a eso. ¿Cuándo es cuando Dios ejecuta su juicio? Cuando no le queda otra opción. Cuando es presionado, cuando es empujado, cuando ya se agotaron todos los recursos. Y aún después de agotar las palabras, las promesas, las sentencias, las amenazas, el hombre no se vuelve. Cuando Dios está hablando y hablando y hablando y el ser humano no se vuelve, entonces cuando Dios es presionado, es empujado hasta que lo tiene que hacer. Porque si dejara de hacerlo, dejaría de ser justo. Y si Él dejara sin castigo el pecado, eso estimularía a las demás personas a hacer el mal, ¿verdad? Algo muy similar pasa en las familias, por ejemplo. Si en una familia el hijo mayor o uno de los hijos tiene una pésima actitud, ¿verdad? O es borracho, o es drogadicto, o es lo que usted quiera. Y tiene más hermanos. Y los padres, en lugar de disciplinarlo y poner un castigo ejemplar, permiten que ese hijo con su mal ejemplo corrompa a los demás. Al rato los hijos también se van a volver iguales o de alguna manera distinta también se van a corromper. Porque los hijos aprendieron que no hay justicia en la casa. Los hijos aprendieron que el hermano fulano o la hermanita fulana, ¿verdad? De él, que viven allí en casa, su hermana hizo tal maldad y no la castigaron. Hasta la apoyaron, hasta la ayudaron. ¿Eso qué provoca en la mente del otro? Ah, pues si a ella le ayudaron, pues también a mí me tienen que ayudar. Yo también voy a hacer lo que yo quiero. ¿Por qué ella sí y por qué a mí no? Y eso corrompe, hace que el pecado se multiplique. Así dice la Biblia en Eclesiastés, por cuanto no se ejecuta sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Por eso Dios no puede dejar sin castigo al pecador. Por eso la Biblia no puede concebirse sin un mensaje que te hable acerca de las advertencias que vendrán a tu vida si no te vuelves y te arrepientes de tus pecados. Ese evangelio no existe. Pero vivimos hoy en una generación la cual no quiere escuchar un mensaje que traiga condenación. Dice, no, no vayas ahí porque ahí te condenan. Ahí te dicen que Dios te va a juzgar, que te vas a ir al infierno. ¿Sabes cuál es el verdadero mensaje de condenación? El verdadero mensaje de condenación no es aquel que te advierte de lo que va a ocurrir si tú continúas en tus pecados. El mensaje de condenación es aquel en el cual no se te advierte de lo que te va a pasar por un Dios justo si tú continúas viviendo como lo estás haciendo. Ese es el mensaje de condenación. Pero hoy las cosas están al revés. Dice, no, yo no quiero que me digan que me van a condenar. Y entonces la persona, erróneamente guiada por sus sentimientos y por sus deseos egoístas de hacer su voluntad, se aparta de la palabra de aquellos que le corrigen para buscar el consejo de los que lo van a soliviantar, de los que lo van a apoyar, de los que le van a decir, estás bien, no hay problema. Pero Dios no es así. Por esa causa el mensaje a Nínive fue un mensaje de condenación. Ahora también Nínive no era una ciudad inocente. Nínive no era una ciudad ejemplar. Nínive era una ciudad que la Biblia dice, y lo leímos al comienzo, vamos a volver a leer Jonás 1, el texto que leímos al comienzo. Jonás 1, versículo 1.
vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Por qué causa estaba mandando Dios a este profeta? Porque la maldad de este pueblo ya había subido. Ese término significa que ya era demasiado lo que estaban haciendo, que ya habían llegado al colmo. Como decimos a veces coloquialmente, fue la gota que derramó el vaso. Ya estaban haciendo cosas que estaban fuera de lo que Dios podía soportar, permitir, y por eso Dios mandó un profeta entonces a predicarles un mensaje de condenación. Sí. Háblales, porque su maldad ha subido delante de mí. Y sabes, esto puede pasar en países, en naciones, pero también puede pasar en personas. Hay veces que una persona se pasa de lo que debería de hacer, como decimos a veces, se pasa de listo y empieza a cometer maldades más allá de lo que un ser humano, no sé cómo llamarle, porque el pecado siempre es una locura, de lo que un ser humano que haga lo normal, por así llamarlo, hace. Y hay veces que Dios por eso trae mensajes también a tu vida. Por eso no descarte los mensajes de condenación, entre comillas, los mensajes que te hacen ver tu situación real, porque así como a Nínive, puede ser que vengan porque hay una sentencia en tu vida, o también puede ser que esos mensajes vengan a causa de que Dios va a ejecutar un juicio para tu vida, y Dios no lo quiere hacer, por eso te advierte. ¿Cómo reaccionó Nínive cuando escucharon la predicación de Jonás? Jonás capítulo 3, versículo 5, y este texto es muy instructivo y es un modelo de arrepentimiento para ti que te tienes que arrepentir y que no te has arrepentido. Hoy aprende de los hombres de Nínive, hombres paganos que nunca han escuchado la palabra como tú la has escuchado, y ve cómo se arrepintieron y ve lo que hicieron, para que vea lo que incluye un verdadero arrepentimiento. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Número uno y muy importante, los ninivitas cuando escucharon el mensaje de Jonás, no dice que le creyeron a Jonás, dice que le creyeron a Dios. Muy importante. Si tú recibes el mensaje que se te da en este lugar como mi mensaje, tú nunca te vas a poder acercar a Dios, porque lo estás deteriorando. Lo que yo te vengo aquí a hablar no son mis ideas, no son mis creencias, no son mis opiniones de la vida. Yo te vengo solamente a explicar lo que la Biblia dice para tu vida, nada más, pero no son mis palabras. No degrades las predicaciones diciendo que son mis palabras, no son mis palabras. Es mi voz solamente, pero las ideas y el mensaje son de Dios. Cuando estos hombres escucharon la palabra de Jonás, dijeron: Dios nos está hablando. Si tú no entiendes que lo que se te habla aquí, te lo está hablando Dios a tu vida, entonces vas a reducir todo. Pues yo no le creo a ese señor. Pero él, ¿por qué me va a decir lo que yo tengo que hacer? No, pues yo no te puedo decir qué tengas que hacer. Es más, humanamente hablando, ni siquiera me interesa porque no te conozco. Entonces lo que yo te diga aquí, pues realmente a mí ni me beneficia, ni me afecta. Porque yo no te conozco a ti, pero Dios sí te conoce. Y como Dios te conoce perfectamente, por esa causa cuando escuchas la palabra, a veces te sientes descubierto. Por eso cuando oyes la predicación, a veces dices: eso todo es para mí, así vivo yo. Eso que están diciendo, yo me pongo el saco, como decimos. Eso es para mí. ¿Cómo sabe el Señor de allá arriba que yo hago esto? Yo no sé nada, pero Dios sí lo sabe. ¿Cómo? ¿Por qué me dice Él esto? Parece que me está contestando lo que yo estoy preguntándome cuando está predicando. No, es que es Dios el que te está hablando. Ellos creyeron a Dios. Si tú cuando oyes la palabra dices que vas a hacerme caso a lo que yo te digo, estás tergiversando el mensaje. No me hagas caso a mí. Haz caso a lo que la Biblia te dice. Por eso debes de corroborar lo que te digan. Porque hay gentes que endiosan a veces a los pastores y los toman como que son los superungidos, y eso no es cierto. El pastor es un ser humano igual que tú y se puede equivocar también. Y si no son verificadas las palabras que te habla con la Biblia, te puede engañar.
con buena intención incluso, te puede estar engañando y puede estar llevando tu vida a la perdición. ¿Sí? Qué importante es. Los hombres de Nínive creyeron a Dios. Dice después, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Fíjese que dice que creyeron e inmediatamente proclamaron ayuno. Nadie les dijo que era el ayuno, ¿eh? No recibieron la predicación del ayuno. No la recibieron. Hay gente que a veces dice, oye, ¿y tú ayunas? No, pues yo no ayuno porque pues no sé qué es eso. Caramba, qué raro. Los ninivitas tampoco sabían, y cuando oyeron la palabra de Dios, de corazón les nació ayunar. Ayunar. Cuando estás preocupado se te va el hambre. ¿Te ha pasado eso? Que estás enfermo, estás preocupado por alguien y de manera natural se te va el hambre, se te olvida comer. Bueno, eso es ayunar, hazte cuenta. Cuando algo te está preocupando tanto en tu vida, que las cosas básicas de tu cuerpo, que no son fundamentales, porque nadie se va a morir si no come 1, 2, 3 o 5 o 10 días, nadie se muere de eso, se te olvidan. Pero ¿de dónde surge esa idea de ayunar? Pues no es de que digan, es que como me van a preguntar si ayuno, pues voy a ayunar esta semana. No, eso venía de una preocupación que venía del Espíritu. El Espíritu Santo estaba obrando en esa gente para traerles convicción de pecado. Les estaba haciendo entender que estaban mal delante de Dios, y que tenían que hacer algo porque tenían solamente 40 días. Y si en esos 40 días no pasaba algo en sus vidas, Dios iba a destruirlos. Proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio. ¿Sabes qué es cilicio? Es como este saco, nada más que en lugar de traerlo arriba, el cilicio se vestía por debajo de la ropa, como si fuera la ropa interior. Se ponía en un saco, pero no tela como esta, que es tela suave. Era piel de cabra o era piel de res, pero sin tratar. O sea, era una piel áspera. Era una piel que con cualquier movimiento te producía escozor, comezón e incomodidad. No podías dormir casi, de hecho, con un saco de cilicio. Y por debajo de su ropa normal se ponían el saco de cilicio. Y así andaban. ¿Qué quiere decir eso? No puedo estar en paz. No tengo paz. No puedo estar a gusto. No puedo vivir la vida normal porque Dios me ha dicho que va a venir un juicio sobre mi vida. No puedo andar haciendo lo mismo que hacía antes. No puedo andar viviendo como vivía y haciendo lo mismo porque hay un juicio sobre mi vida. Porque Dios me ha advertido que si yo no abandono mis pecados, Dios va a condenarme. No, rápidamente hubo un cambio en su actitud. Se vistieron de cilicio. Además dice el verso 5, desde el mayor hasta el menor, todos parejos. Verso 6, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio. Y le agregó más, se sentó sobre ceniza. Si quieres entender lo que dice la Biblia, ponte un día con un short y después de que quemen ahí unas madera y que quede la ceniza, al siguiente día, vete a sentar ahí un rato y me dices qué se siente y vas a entender lo que estaban haciendo ellos. Es un picor, un escozor, una molestia gigantesca, y aparte el saco de cilicio, y aparte en ayuno. Y no tenían Biblia, ¿eh? Nadie les dio el estudio número 22 acerca del ayuno. Nadie les dijo, ¿cómo debemos humillarnos ante Dios? No, la humillación es algo natural del corazón. La Biblia dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Pero ¿cómo te humillas? ¿Cómo le haces? ¿Cómo haces la cara? ¿Te entristeces, lloras, haces muecas? No, no es eso. A Dios no lo puedes manipular porque derrames lágrimas de cocodrilo. Ya lloré mucho y ya me humillé. No es cierto, no te has humillado, porque sales a vivir la misma vida que vivías antes. Cuando hay una humillación interna en el corazón, naturalmente vienen a tu vida cosas. Te vuelves a Dios, pierdes el hambre a veces, una profunda tristeza llega a tu vida. Repito, no tenían Biblia,
No sabían de predicaciones, ¿eh? Verso 7. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales. Aquí podemos ver que no tenían Biblia. Su ignorancia los llevó hasta llevar a ayunar a los propios animales. Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, ayuno completo, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Ay, ¿cómo le hago para arrepentirme? Ay, pues como que ya le dije a Dios, Dios, perdóname, me arrepiento de mis pecados, amén. ¿Cómo verá eso Dios? Pues, estás actuando, estás diciendo las palabras mágicas para que Dios te perdone y te saque adelante. No, cuando alguien está humillado ante Dios, cuando alguien realmente creyó que la palabra de Dios es verdadera y que el juicio viene, y que la condenación se acerca, y que el pecado es abominable ante Dios, y que Dios te va a desechar o te va a destruir. No, en verdad, viene una humillación en tu corazón. No, en verdad hay cambios en tu vida. En verdad te apresuras a hacer las cosas porque sabes, ¿quién sabe si Dios me dé más tiempo? ¿Quién sabe si Dios me vaya a quitar mi vida? Porque es urgente. ¿Cuánto tiempo desperdicia el ser humano haciendo remedios de arrepentimiento en su corazón? Porque no se vuelve a Él, porque no toma sus palabras en serio. Y pasa la siega y termina el verano, y como dice en Jeremías, y todavía muchos no han sido salvos. No se han convertido. Y pasan los meses, y llevas ya hace medio año, y llevas ya un año, y llevas 2 años congregándote, y no te conviertes. Y no pasa nada en tu vida y sigues siendo la misma persona, haciendo los mismos pecados, si acaso barnizándolos o cambiándolos por otros menos escandalosos nada más. Pero no te vuelves a Dios porque en tu corazón realmente no hay un deseo de volverte, porque nunca te has humillado, porque realmente nunca has considerado la palabra de Dios como verdadera. Todo lo sometes antes a tu sabiduría. Bueno, pues yo considero que es mejor, pues ni ser muy para acá, ni ser muy para allá, ni tan malo ni tan bueno, así como decía Salomón cuando estaba ya en su perdición, al final de su vida, su corazón desviado por sus mujeres. Pues no seas tan bueno ni seas tan malo, no sea que te mueras antes de tiempo. Mejor vive y come y disfruta de tu trabajo y ya. Pues sí, esa es la visión humana de la vida, ¿verdad? Pues yo no le hago mal a nadie, pues yo ahí llevo más o menos las cosas, pues yo soy honrado. Lo de siempre, es como una cantaleta, algo monótono. No, cuando estos hombres entendieron que Dios iba a traer un juicio, porque le creyeron. Aquí podemos ver otra parte muy importante de la fe. La fe, dice la Biblia en Santiago, sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. ¿Qué tal que ellos dijeran, pues le creemos a Dios? Y el rey después de ahí se fue a un banquete a comer y a beber. Y los ninivitas se fueran ahí a su campo a trabajar y a arar y a sembrar y a hacer todo lo que hacen siempre. Ah, sí, ya escuché. Ah, sí, el mensaje del domingo. Ah, sí, ya lo escuché. No, estuvo muy bueno el mensaje. Y ahí tú sigues en tu vida, no hay ningún cambio en tu corazón. ¿Qué es eso? Te estás engañando tú solo. Estás jugando al religioso hipócrita. Estás jugando a eso, porque ni siquiera lo haces bien. Te estás engañando pensando que con decir estoy de acuerdo, yo sí quiero, con eso Dios te va a escuchar. Y la verdad es que Dios no oye las palabras, Dios ve los hechos. Cuando ellos creyeron a Dios, luego hicieron algo, actuaron. Luego actuaron. No se quedaron parados. No dijeron, bueno, pues sí, ya escuché. No, mensaje, qué bonito mensaje, de veras, Dios me bendijo mucho. Si te hubiera bendecido Dios, hubieras cambiado tu vida. Entonces sí creo que te hubiera bendecido Dios. Pero cuando oyes la palabra y no la pones por obra, más bien te es un lazo en tu cuello. Porque han pasado domingos y domingos, y lo que oyes que tienes que hacer, lo que tienes que dejar, no lo haces. Y ahora cuando lo vuelves a escuchar por segunda o tercera o cuarta vez, llega a tu mente la idea, ay, pero eso ya me lo habían dicho, pero si ya lo había escuchado, pero si ya Dios desde cuándo, desde hace 1 año o 2 me dijo esto. Y entonces menosprecias la palabra. Ah, ese mensaje ya me lo sé. La verdad es que hay gente que luego por tantos años, ya a veces predican mejor que el pastor, ya se saben todo.
Ya todos lo saben. Ya oyen un mensaje cuando empieza la predicación. Ah, sí, ese mensaje va por aquí, van a hablar de esto, aquello y lo otro. Y van a hablar aquí de estos textos que son importantes, son claves. Ya te sabes todo, como los fariseos. Toda la doctrina se sabían, pero estaban perdidos. No. Cuando alguien se arrepiente ante Dios, hay cambios en su vida. ¿Quieres saber si te has arrepentido? ¿Qué cambios ha habido en tu vida radicales? Digo, porque dejar de tomar, la verdad, buscando a Dios, dejar de tomar, y eso no es gran cosa. En Alcohólicos Anónimos te ayudan a dejar de tomar. Y ni siquiera invocan a Dios. Invocan ahí al Dios que tú quieres. Eso no es. Dices, yo dejé el alcohol. Faltaba que ni eso dejaras. Faltaba que ni eso, que lo obvio, que los pecados groseros, toscos, grandes, manifiestos ante toda la gente. No, cuando tu vida cambia realmente, cuando en tu corazón hay un cambio, cuando en tu ser empieza a haber cambios de adentro hacia afuera. Fíjate que ellos lo primero que hicieron, estas manifestaciones, el cilicio, el ayuno, la ceniza, eran manifestaciones externas de una aflicción interna. ¿Qué estaba pasando aquí? El Espíritu Santo, que dice en Juan 16, que estaba convenciendo de pecado, de justicia y de juicio a esta gente. Así dice el texto en Juan 16:8. Y cuando Él venga, les hablaba a Jesús, a los discípulos, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿De qué estaba convenciendo aquí el Espíritu Santo a los ninivitas? De pecado. Ahorita vamos a ver eso además claramente. Cómo sin Biblia, sin predicaciones de arrepentimiento, su conciencia los guió rápidamente a saber lo que estaba mal. Su conciencia, sin Biblia. También los convenció de justicia, porque entendieron que el juicio que Dios iba a aplicar era correcto, por eso le creyeron a Dios. Dijeron, sí, Dios va a destruir realmente. No dijeron, no, es que eso de la Biblia, eso del infierno, eso ahí está inventado para que tengas miedo y hagas lo que te dicen. El miedo es un cuento, el infierno es un cuento. No existe, el infierno está aquí en la tierra, el infierno está en tu vida. Así dice mucha gente humanista, ¿verdad? Que no crea la Escritura. Y con eso pretenden pensar que se van a librar del juicio venidero. Pues no es así. Y además los convenció de juicio. Sabían que el juicio venía a sus vidas, y no solamente que lo supieran, ellos sabían que merecían el juicio. Eso lo hacía todavía más grave, porque es diferente cuando alguien te dice, te voy a castigar, y tú dices, bueno, pues voy a ver cómo me escapo, y le buscas, te haces para un lado y te haces para otro para escaparte del juicio. Eso es muy diferente a cuando a alguien se le dice, te voy a castigar, y la persona dice, me lo merezco, me lo he ganado a pulso. Soy digno de ese castigo. No me puedo esconder, no me puedo ocultar, no puedo huir. Es muy diferente. Entonces realmente cae un peso de responsabilidad en tu vida. Yo me he ganado el juicio que Dios dice en la Escritura. Justo eres, Dios. Si la tierra se abriera y me tragara por todas las maldades que he estado viviendo y haciendo delante de tu presencia, si eso pasara, tú serías justo. Porque tú has dado tu palabra y yo la he menospreciado. Porque tú has hablado tu palabra con claridad y yo la he tenido en poco. Eso es una convicción de pecado. Y eso solo viene por el Espíritu Santo. Cuando Dios ve que alguien tiene la actitud correcta para volverse hacia Dios. Si en tu vida nunca ha pasado eso, simplemente entiéndelo, nunca te has arrepentido. Nunca. Has tenido remordimiento quizás. Has tenido pesar. Porque hay gente que llora por las consecuencias de sus pecados. Y hay gente que puede estar llorando porque se le deshizo el hígado por la cirrosis. Hay gente que puede estar llorando porque por eso rompieron su familia y la destruyeron. Por eso están llorando. No están llorando por lo que ofendieron a Dios. Están llorando por lo que les pasó a ellos, por causa de su pecado. Están llorando porque por eso X, Y o Z, yo no sé. El que la gente llore no quiere decir que se estén arrepintiendo tampoco. A eso me refiero yo con lágrimas de cocodrilo. Ese término lágrimas de cocodrilo viene de los zoólogos, que saben que los cocodrilos a veces tienen la costumbre de derramar lágrimas, que son para lubricar sus ojos,
Pero se dice lágrimas de cocodrilo porque parece que el cocodrilo llora. Parece que está llorando. Pero nomás acércate de la mano un poquito y vas a ver si está triste. Te va a tirar ahí una mordida y te va a matar. No, pues te mata. Entonces, ¿qué significa lágrimas de cocodrilo? Son lágrimas de hipocresía. Son lágrimas fingidas. Son lágrimas que no nacen del corazón. Son lágrimas que solamente buscan un fin egoísta. Esas son las lágrimas de cocodrilo. Las lágrimas del hipócrita. Versículo 8. Cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente. Y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Caramba, este rey de Nínive, siendo un hombre impío y pagano, predica mejor que muchos predicadores afeminados que hay hoy en día, que no se atreven a denunciar nunca el pecado de sus congregaciones. ¿Sí? Conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Oye, pero pues no tenían Biblia. ¿Cómo le hicieron para saber que Dios quería eso? Ah, Dios te dejó la conciencia. Hay gente que pregunta, ¿cómo Dios va a juzgar a los aztecas? ¿Y cómo Dios va a juzgar a los mayas que nunca oyeron el evangelio porque todavía no llegaban los españoles? Y además los españoles ni siquiera trajeron el evangelio, trajeron el catolicismo, una religión maldecida por Dios. Sí. ¿Cómo le van a hacer? ¿Cómo los va a juzgar Dios? Pues así. Este hombre bien sabía que cada uno estaba viviendo en un mal camino y que en sus manos había rapiña, robo, adulterio, maldad, todo tipo de pecado había en sus vidas. Él lo sabía perfectamente. No tenía Biblia, ni predicadores, ni cassettes, ni DVDs, ni libros, nada tenía. Pero su conciencia le dictaba lo que estaba mal en su corazón. Y cuando Jonás da la noticia de que Dios iba a destruir Nínive, además qué raro, supieron que había un solo Dios. Pudieran haber clamado a sus dioses ellos, ¿verdad? Los asirios tenían muchos dioses, pero no clamaron a ninguno, porque sabían que hay un solo Dios que va a juzgar todos los pecados del hombre. Y que aunque tengas ahí muñecos y monos y lo que sea, hay un solo Dios por encima de todos, el cual tiene todo el poder y la gloria. Conviértanse cada uno de su mal camino. Un rey pagano, este rey pagano va a condenar a muchos pastores el día del juicio, porque él predicó mejor el arrepentimiento que mucha gente que hoy ni siquiera reprende el pecado, porque tienen miedo del hombre. Verso 9, y continúa la predicación de este hombre. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? ¿Les dijo Jonás alguna oportunidad que tuvieran? ¿No? ¿Les prometió Jonás que Dios era bueno y que él podía arrepentirse quizás del mal? No les dijo nada. No les dijo nada. Pero este hombre, como dicen por ahí, la esperanza muere al último, ¿verdad? Pues ¿qué perdemos con arrepentirnos? ¿Quién sabe si Dios se vuelva? ¿Quién sabe si se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira? ¿Y no pereceremos? Y además era una pregunta. Pues quién sabe, quizás. Tal vez Dios tenga de nosotros misericordia, si Él ve que nos humillamos de corazón y que nos convertimos a Él. Verso 10. Y vio Dios lo que hicieron, subráyele ahí lo que hicieron, no lo que dijeron. Yo ya le prometí a Dios que me voy a entregar, tus palabras no sirven para nada. Es como hacer tratos con el diablo, tus palabras. No, Dios quiere hechos. Vio Dios lo que hicieron, no vio lo que creían. No, es que yo sé que Cristo dio su vida por mí, que Él es mi pago, yo estoy convencido. El convencimiento no salva a nadie. La fe sin obras es muerta. Lo que Dios vio en ellos fueron los hechos palpables que se podían comprobar de lo que ellos estaban cambiando en sus vidas a raíz de que escucharon el mensaje. Eso fue lo que Dios vio. No, hermano, pero yo sé que Cristo en la cruz hizo y perdonó, y que si no estás arrepentido de tus pecados, eso es bueno para el que cree y se arrepienta como ellos, y entonces sí la palabra se aplica. Pero si no,
No hay nada. Estás golpeando al aire. Estás pisando en tierra movediza. Estás invocando promesas que no se te aplican. Porque esas promesas son para el que confiesa su pecado, dice la Biblia, y se aparta de él. Si tú solo confiesas el pecado pero no te apartas, tú no vas a alcanzar misericordia. Es que ya le confesé a Dios mis pecados, qué bueno. Qué bueno. ¿Y ya te apartaste de ellos? Bueno, es que ahí está el problema. Si solamente dices pero no haces, no hay nada. Fíjese, vio Dios lo que hicieron. ¿Y qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que Dios miró? Que se convirtieron de su mal camino. Se convirtieron con pruebas, con hechos, con evidencias. El adúltero dejó de adulterar, el ladrón dejó de robar, el amargado dejó de amargarse. El que era majadero dejó de hablarle peradas. El que era una persona arrogante, soberbia, dejó de ser soberbio, se humilló. Todos cambiaron. Vio Dios que se convirtieron de su mal camino. Eso fue todo lo que Dios vio. Las palabras se las lleva el viento. Las palabras se las lleva el viento. Dios ve lo que haces, no lo que dices ni lo que crees. Es que yo ato y desato en el nombre de... Estás atando tonterías. Estás viviendo una fantasía. No atas ni desatas, no, estás atado por el diablo tú solo. Y nadie te puede desatar. Porque tú no quieres desatarte. Porque tú eres el primero que te metes a los pecados que sabes que no debes de hacer. Pues aunque ates y desates no va a pasar nada. Estás viviendo una fantasía, una esquizofrenia espiritual. Estás mal. Y ahí está la gente atando, desatando, pidiendo, reclamando. ¿Y sus vidas? En la amargura, en la maldad, en el robo, en el fraude, en el hurto, en la mentira. Ahí siguen los enojos, los insultos. No, pero es que yo ya até en el nombre de Cristo. No has atado nada. El diablo te tiene bien agarrado. Y esa es la única atadura que deberías de desatar y la que no puedes porque ni sabes que estás atado. Y te imaginas, no, estos hombres se arrepintieron. Verso 10. Y se arrepintió del mal que había hecho que les haría y no lo hizo. ¿Sí? Dios dijo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y aunque no hubo promesa, Dios vio la actitud de ellos. ¿Cómo fue la actitud de los ninivitas? Vamos a ver varios puntos para volver a ver todo lo que vimos ahorita. No habían recibido ninguna esperanza. No sabían nada de un Dios misericordioso. Nadie les dijo nada. Tampoco del sacrificio redentor del Cordero de Dios, que ahora ya ha dado su vida. En los tiempos de los ninivitas no había todavía Cordero de Dios. No podían confiar sino de manera negativa. Es decir, estaban en la ignominia completa respecto a su situación espiritual. No tenían nada seguro. No había nada de lo que agarrarse. Su única respuesta fue, quizás, tal vez, no tenemos promesa, pero tal vez Dios. Entonces, pues no perdemos nada con arrepentirnos. No perdían nada con arrepentirse y lo hicieron. Su confianza era negativa en ese sentido. No había nada, no había ninguna. Bueno, es que Dios me dijo, es que Dios me prometió, yo me agarro de esta promesa. Dios me dijo que el que se confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Yo sé que si me aparto de mi pecado, Dios me promete que voy a alcanzar misericordia. Ellos no tenían Proverbios 28:13 ahí escrito en ningún lado. Nada, nada. El argumento positivo era débil en extremo, porque el profeta solo anunció. Nada más dijo lo que iba a pasar. El profeta solo anunció, lo cual ellos entendieron como misericordia. Pues se avisa para no castigar, se amonesta para no expulsar. ¿Así? Dios advierte para no ejecutar juicio. El razonamiento de los ninivitas, su razonamiento fue en extremo sencillo, pero eficaz. En otras palabras, Dios no es complicado. Volverte a Dios y caminar con Cristo no es complicado ni es difícil. Tú lo haces complicado. Tú lo haces difícil. Tú lo haces una maraña de argumentos y de ideas. Tú eres el que lo haces así. Pero la verdad es que caminar con Cristo y seguirlo y hacer su voluntad es muy sencillo.
No dije fácil, solo dije sencillo. Sencillo en el sentido de que sabes lo que hay que hacer. Todo está claro, todo es evidente. Y aunque ellos no tenían ninguna promesa, cuando vieron que el argumento era, pues nos está avisando que nos va a destruir. ¿Sabes cómo pienso yo que ellos razonaron? Y creo que no me equivoco. Si Dios me está avisando, es porque no lo quiere hacer. Porque si lo quisiera hacer, ¿para qué me avisa? Pues cuando llegue el día 40, sin que Jonás venga, sin que lo traiga de un barco, por dentro de un pez, tantas cosas que tuvo que hacer Dios, ¿verdad? Pues espera que llegue el día 40 y además Él es Dios. ¿A quién tiene que darle cuentas de lo que haga? ¿Quién le podrá decir hiciste mal o hiciste bien? Entonces ellos razonaron, si Dios me está avisando que hay un juicio, que hay un infierno, que me va a castigar, que va a venir consecuencias de mi vida por mis pecados, es porque no quiere que vengan. Por eso me está avisando. Así razonaron ellos. Los paganos, los impíos, los idólatras razonaron así. Y quizá tú que tienes Biblia, y quizá tú que tienes estudios, y quizá tú que tienes mucha doctrina en tu cabeza, no alcanzas a entender esa sencillez. Oye, pues si Dios me está advirtiendo que me arrepienta, es para que no me vengan las consecuencias. Oye, pues si Dios me habla que me vuelva a Él, porque si no va a haber un infierno de fuego, pues es porque Él no quiere que me vaya. Por eso me está diciendo eso. No porque quiere que me vaya, sino para que me avisa. El día que menos piense, Dios me corta la vida, así como tú cortas una tela de araña, ¿verdad? Sin ningún esfuerzo. Y se acabó todo. Pero Dios no es así. Qué sencillo razonamiento. Cómo a veces la religión, cómo embrutece a los seres humanos, ¿verdad? A veces la gente religiosa no alcanza a entender las cosas, porque ya les metieron un montón de levadura, doctrinas incorrectas, heréticas. Les enseñan más bien a justificar sus pecados, a sentirse bien como están viviendo aunque están mal. Luego cuando oyen el mensaje del arrepentimiento dicen, no, ¿qué es eso? Son nuevas doctrinas, nuevas palabras que no están en la Biblia, yo nunca había escuchado eso. Pues es la palabra esencial del Evangelio. Fue lo que Jesús predicó siempre al comienzo, no predicaba otra cosa Cristo. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y cómo me arrepiento? ¿Y cómo le hago? No puedo, no sé, no salgo, estoy en un hoyo. Y te quedas entrampado, te quedas atascado ahí y no puedes salir de ese hoyo, de ese agujero, porque te vuelves muy complicado. ¿Creyeron a Dios? ¿Dejaron sus malos caminos? ¿Se humillaron? Dios los perdonó. Rápido. Y si Dios te pide que te arrepientas, es para que después Él pueda perdonar tus pecados. Arrepentidos, dijo Cristo, y creed en el Evangelio. Pero si no te arrepientes, Dios no te puede perdonar tus pecados, porque tu mente y tu corazón no están en el estado correcto para poder ver al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tu mente no capta, no entiende. No captas. Puedes captar la doctrina, puedes saber la doctrina de la gracia, pero no recibes la gracia que viene por conocer la doctrina, porque Dios no está avalando tu actitud ni tu vida. Y por esa causa, mucha gente piensa que está perdonada, mucha gente piensa que camina con Dios, mucha gente piensa que es cristiana, y sus vidas son una vil vergüenza para el Evangelio, porque nunca se han convertido, porque les han predicado locuras y extravíos, porque les han predicado vanidades, porque les han predicado mensajes antibíblicos, que son, no solamente no son bíblicos, son contrarios a lo que la Biblia les está pidiendo. Qué sencillo para los ninivitas. El Espíritu Santo los convence y esta gente pagana se vuelve a Dios en un lapso de tiempo muy corto. No pasaron 6 semanas de predicaciones. No pasó el ciclo de sed salvos de esta perversa generación. No pasó el ciclo de la familia. No pasó nada. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y esta gente se arrepintió de todo su corazón. Como último punto, ¿cuánto más tienes tú para arrepentirte? ¿Cuánto más tienes tú que los ninivitas para arrepentirte? ¿Cuántos argumentos tienes?
Tienes tú textos, promesas, predicaciones, tienes de todo, tienes todo un arsenal de argumentos, de palabras, de razonamientos para volverte a Dios y arrepentirte. ¿Sabes por qué no te has arrepentido? Porque no quieres. Esa es la única verdad. Porque no quieres, porque no te interesa Dios, porque no te interesa su palabra ni te interesa su honor. Porque quieres seguir viviendo como tú quieres vivir. Es todo. No le des vueltas. No le eches la culpa al diablo, ni a los demonios, ni a nada. Tú eres el único culpable. Si en tu vida no ha habido un volverte a Dios con todo tu corazón y llevas aquí ya varios meses escuchando la palabra, es porque tú no te quieres volver a Dios. No te engañes. No maquilles tu pecado, no maquilles tu hipocresía. Tú no te quieres volver a Dios. Es la verdad. Vamos a abrirnos de capa. La verdad, las cosas como son. La verdad, no te interesa el evangelio. Quieres una religión donde te sientas bien domingo tras domingo para que digas, ya me congregué, ya canté, ya me senté, ya hice lo que Dios me dijo. No, no has hecho nada de lo que Dios te dijo. Dios no te dice que vengas aquí nada más a escuchar. Dios te dice que vengas a escuchar y a poner por obra su palabra. Eso sí es lo que Dios te dice. Lo dejas a la mitad, ya escuché, pero no hice. No, así no es. Eso no fue lo que Dios te pidió. Dios te pidió algo completo. ¿No será el ejemplo de estos ninivitas una vergüenza para muchos de los presentes a quienes les han sido presentado el evangelio con detalle, sencillez, lleno de promesas, y no lo han obedecido? ¿No será este ejemplo una vergüenza para muchos que dicen que no pueden caminar con Dios? Es que no puedo arrepentirme. A veces los oigo y digo, Señor, ¿qué le digo a esta gente? Que no se pueden arrepentir. Como si fueras tú injusto, ¿verdad? Si piensas que se te ha predicado duro, ve el mensaje de que Jonás le dio a Nínive. Juicio sin promesas, sin advertencias, sin explicaciones. Punto. Y ellos se volvieron a Dios. Se volvieron. ¿Qué excusa podemos tener? ¿Qué excusa podemos dar? Oyeron, pero creyeron. Dice la Biblia en Hebreos que cuando tú oyes pero no crees en la palabra, te quedas sin provecho. Dice, muchos oyeron la palabra pero no les aprovechó porque no iba acompañada de fe en los que la oyeron. O sea, si oyes el evangelio, aquí estás sentado, me estás poniendo atención, espero, ¿sí? Y si lo escuchas en tus oídos pasa, pero en lugar de irse para abajo y llegar a tu corazón, a veces se te queda aquí. Aquí se quedó la palabra en la cabeza. O a veces pasa por aquí y se sale por el otro lado. Y te quedaste sin nada. Por eso no te vuelves a Dios. No, la palabra debiera llegar de un lado a otro. Una vez un hombre le preguntó a otro, ¿qué distancia hay entre el cielo y el infierno? Y el hombre dijo, 30 centímetros. Dijo, ¿cómo que 30 centímetros? Dice, sí, la distancia que hay del cerebro al corazón. Casi siempre son 30 centímetros. Porque mucha gente sabe la palabra y la conoce y la puede hasta predicar, pero nunca la ha vivido porque nunca ha llegado a su corazón. Por eso no cambian sus vidas. Esa es la distancia del cielo al infierno. La palabra que se queda aquí, las promesas y oportunidades que Dios da, pero que nunca llegan acá, como nunca se digieren, nunca hacen efecto. Es como si te pasas un trozo de carne cruda y no la cosas y te la pasas entera y la tragas. No te va a hacer provecho, te va a dar un dolor de estómago tremendo ahí. Se te va a indigestar. Ocupas masticarla, ocupas primeramente cocerla y luego ocupas masticarla y darle vuelta, ¿verdad? Molerla, hacer un bolo y luego que base por tu cuerpo, por tu esófago y que se digiera. Hay mucha gente que así la palabra la recibe, pero nunca la digiere, porque no están acostumbrados. A veces porque hay pereza, la pereza es un pecado. A veces porque no les interesa simplemente. Así como cuando vas a oír un discurso de un político a lo mejor, ¿no? Y, ay, un político. Y ya sabes que lo que va a decir es puras promesas que nunca va a cumplir. Y dices, bueno, o sea, que te van a dar una torta, una gorra, lo que sea. Ahí va la gente. Pero pues, la verdad ni les ponen atención. ¿Qué dijo? ¿Qué prometió? Pues, es igual que sepas o no. De todo no lo van a cumplir.
Así es, mucha gente va a oír el Evangelio, oyen la palabra de Dios y no les aprovecha, no les aprovecha. Los actos de contrición son naturales cuando el corazón está afligido. El que lo hace de manera religiosa por costumbre, pues no recibe ningún provecho, se queda ajeno. Por ello sería sabio que cayeras de rodillas y clamaras a Dios, al que te está advirtiendo lo que va a venir a tu vida si no te arrepientes de tus pecados. Eso podría ser más sabio que muchas cosas más. Ellos no hicieron mucho, no se pusieron a leer, a ver qué dice la Biblia, cómo me arrepiento. No, cuando oyeron el mensaje que del juicio, mira, del corazón les nació cómo arrepentirse. Así como un mendigo no se le enseña a pedir pan, así el que está afligido no se le enseña a arrepentirse. Dios, el Espíritu Santo, que también es Dios, te guía de la mano para que te arrepientas. Aflige tu corazón y te lleva a hacer las cosas necesarias. Te lleva a dejar tus pecados, te lleva a borrar las excusas de tu mente, excusas que durante mucho tiempo te han sido un tropiezo, te han hecho volverte del camino correcto. No, pero es que yo no puedo por aquello y por lo otro, es que yo tengo esto, tengo aquello, es que yo sí quiero, Dios sabe, pero la verdad es que no puedo, es que todo es puros argumentos, falacias, argumentos de lodo, de barro, decía Job. La pequeña luz al final del túnel que veían estos ninivitas, pues quién sabe si Dios a lo mejor nos oiga, quizás, porque ni siquiera les dijeron que Dios los iba a oír, Jonás no les dijo, pues clamen a Dios, miren Dios, escuche la oración del afligido. Nada. No tenían salmos. Nada. Nada. ¿Quién sabe si Dios se volverá? A lo mejor. Y tal vez no perezcamos. Y se arrepintieron. Ten misericordia, Dios. Y Dios vio y se volvió. Imaginemos la escena del juicio. Vamos a leer Mateo 12:41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás, en este lugar. La alusión es sumamente clara. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio. Va a haber un día que se llama el día del juicio, donde toda la humanidad va a estar expectante y cada ser humano va a ser pasado delante de Dios para ser juzgado de manera personal. Dice, los hombres de Nínive, de los que leímos, se levantarán en el juicio con esta generación. O sea que Dios los va a juzgar juntamente, todos. Dice, y la condenarán. Dios no va a condenarlos. La actitud de estos hombres ninivitas va a hacer que muchos sean condenados. Yo me imagino el juicio, estaba yo imaginándome, el día de ayer que estaba leyendo el texto, meditando, me imaginaba yo que pasaba la gente, ¿verdad? A lo mejor allí el alcohólico, el adúltero, yo no sé. Y Dios le empezaba a echar en cara sus pecados. Dicen, pero es que Dios, pues que no se podía uno arrepentir, pues era bien difícil. A mí nunca me dijeron que tú existías, que había Biblia, ni nada. Y por ahí uno de los ninivitas, nosotros tampoco sabíamos de eso. Éramos idólatras. Y un día se apareció un hombre llamado Jonás y nos habló y nos arrepentimos. Y eso va a tapar la boca de esa y de muchas personas más. Y por ahí se va a levantar un religioso. Pero Señor, pues es que yo era tu siervo, y yo era tu hijo, y tú me perdonaste, y yo te servía. Pero ¿por qué me vas a condenar? ¿Por qué dices que me aparte, hacedor de maldad, si yo hacía lo bueno? Es que yo sabía que así era el evangelio, a mí me predicaron que así debía de vivirse. Yo así entendí que te agradaba, porque yo sabía que tú entendías que éramos carne y que vivíamos pecando todos los días de nuestra vida, y que así era la vida del cristiano. Y por ahí se van a levantar los ninivitas. Pues yo ni cristiano, ni evangelio, ni nada. Y yo cuando oí la palabra de ese tal Jonás, yo dejé todos mis pecados. Y me volví en silicio y en ceniza a Dios. Y me arrepentí.
Pero bueno, no, Señor, es que yo así entendí la palabra, es que así debe de ser. Religioso engañado. Y esta gente se va a levantar y los va a condenar. ¿Sabes qué va a decir Dios? Si él con menos que tú se arrepintió y se volvió a mí, ¿por qué tú no lo hiciste? Si ellos con menos palabra, sin promesas, sin Biblia, se pudieron arrepentir, y tú ahora vienes a decirme a mí que no te puedes arrepentir, que nadie puede vivir sin pecado. Que te digan, pregúntales a ellos. Y dice, se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. ¿Sabes por qué? Porque esta generación dice, no podemos obedecer a Dios. No, está bien difícil caminar con Cristo. ¿Cómo crees que vamos a caminar con Él? No, no se puede. No, ¿quién puede obedecer el Evangelio? No, eso, hasta el cielo. Allá en el cielo va a ser la santidad. Allá en el cielo va a ser la obediencia, la pureza. No, aquí no se puede. Y yo me imagino que Dios va a decir, pues ahí están los ninivitas. Se arrepintieron a la predicación de Jonás, y Jesús les dijo, he aquí más que Jonás en este lugar. Más que Jonás. Y yo también podría decirte, aquí hay muchos más argumentos que los que Jonás le dio a esos ninivitas también. Muchos más. Pero por mucho. Y ellos se arrepintieron. Termino diciéndote que la palabra que Jonás predicó contra esta ciudad fue una palabra sin esperanza. Fue una palabra de condenación y de juicio, que fue producto del amor de Dios a una nación pagana e impía, que aunque estaba oprimiendo a su pueblo, también le dolía, porque Dios es Dios de toda carne, no es Dios de los judíos nada más. Dios es Dios de toda la gente. Y que esa predicación, los hombres de Nínive entendieron claramente lo que debían de hacer y lo hicieron. Es muy sencillo, no les tomó años, no tomaron cursos teológicos, no tomaron psicología, ni hicieron nada extraño, ni recibieron los poderes del Espíritu Santo, nada. Tomaron decisiones. Tomaron la decisión de volverse de su mal camino, humillarse ante Dios y empezar a buscarlo con todo su corazón. Eso fue lo que hicieron nada más. Tanto fue que Dios vio y se arrepintió del mal que iba a hacer. Y tanto fue lo que Dios hizo en su misericordia que hasta Jonás se enojó. Si ya ves, ya sabía que los ibas a perdonar. Por eso no quería venir. La insensatez del profeta, ¿verdad? Reclamándole a Dios, pero ¿por qué si es una nación que nos oprime? ¿Por qué los perdonas? ¿Por qué permites que también reciban tu misericordia? Y Dios le dio una enseñanza a Jonás. Dice que cuando Jonás estaba de lejos esperando para ver el juicio de la ciudad, ¿verdad? Yo me imagino a Jonás allí en un monte subido, sentado y esperando a ver a qué hora llega el juicio, a ver a qué hora cae el fuego del cielo, yo no sé qué pase, un terremoto o algo, unos juicios de Dios sobre la tierra, un huracán y una inundación, yo no sé qué va a pasar. Ahí estaba Jonás viendo, y de repente Dios le dice, no, ya los perdoné, se arrepintieron. Y Jonás se enoja, ay, pero ¿por qué? ¿Cómo es posible? Y empieza a altercar con Dios. Entonces Jonás se queda ahí en el desierto, y Dios manda a crecer una calabacera. Las calabaceras dan hojas muy grandes. Y la hizo crecer rapidísimo y creció y le daba sombra a Jonás. Y Jonás estaba ahí, estaba a gusto en la sombra. Y al siguiente día, Dios manda un gusano que pique esa calabacera para que se seque por una plaga y se pudra y se acaben las hojas. Y cuando las hojas se acaban y se queda sin sombra, Jonás empieza a sufrir de insolación. Estaba en el desierto, usted vio dónde era esto, en Medio Oriente, el desierto de lo que hoy es Irak. No es un lugar muy, podríamos llamarle con un clima muy bueno, no es Cuernavaca ni nada, es un lugar de climas súper extremosos. Y Jonás estaba sufriendo de insolación y decía, Señor, ya mejor quítame la vida, porque ya se murió la calabacera que me daba sombra. Y Dios le dice, ¿a poco te dolió que la calabacera se muriera? Sí, me dolió y estoy muy triste y muy indignado hasta la muerte porque se murió la calabacera que me daba sombra. Dice, bueno, te da a ti cuidado y pesar por la calabacera que en un día creció
y en un día se secó. Y no he de tener yo misericordia de esta ciudad tan grande que tiene 120,000 hombres que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Así Dios le hizo entender: si te preocupa a ti una calabacera que no tiene alma ni vida eterna, ¿quieres que yo no me preocupe por la vida de 120,000 seres humanos que se iban a ir al infierno y que yo los quise perdonar? Ahí termina el libro de Jonás. ¿Qué nos quiere decir Dios? Si Dios se preocupó por los hombres de Nínive, también está preocupado por ti. Igualmente. ¿Sí? A Dios también le preocupa tu vida. Y Dios seguramente está viendo lo que tú ya has visto en esta predicación y lo que ya Dios te ha marcado. Los pecados que estás viviendo, que estás practicando y que no has querido dejar. Y que Dios te dice: déjalos, vuélvete a mí. Porque el juicio viene. Porque el juicio viene, efectivamente. Vuélvete y arrepiéntete antes que sea demasiado tarde para ti. Dios es bueno, clemente, piadoso, tardo para enojarse, pero no tendrá por inocente al culpable, dice la Biblia. No malinterpretemos la paciencia de Dios como que Dios pasa por alto las cosas. No, Dios no pasa por alto nada. Tanto que va a haber un juicio para que veamos que Dios no pasó por alto nada de nadie. Pero sí te está pidiendo que te vuelvas de manera radical ante Él. Cerremos nuestros ojos, por favor. Quisiera que meditaras un momento. Ese Dios de toda carne también está preocupado por ti. Debes de comprenderlo y entender que ese juicio que Dios ha hablado a tu vida, ese juicio que Dios quizás tú ya has escuchado que lo ha prometido para contigo, no lo quiere traer. No lo quiere efectuar. Así como pasó con los ninivitas. Por eso es indispensable que te vuelvas a Dios, que te arrepientas con todo tu corazón, que dejes tus excusas de lado, que dejes de inventar ya todos los porqués. No puedes hacer lo que Dios te pide. ¿Ya? Tú sabes que el porqué realmente es, los falsos no puedo son realmente verdaderos no quiero. Es todo. No hay más. Si no te has vuelto a Dios, si Dios no ha salvado tu vida, si no estás buscando con todo tu corazón, es porque tú no has querido. Es la verdad completa y única. Yo no conozco tu vida, te lo repito. Dios sí la conoce. Pero Él quiere que tu vida se vuelva hacia Él, con todo tu corazón. Si los demás lo hacen o no lo hacen, ¿qué importa? Dios está pidiendo de ti algo. Dios está pidiendo de ti algo claro y específico. Tal vez Dios no ha hablado un juicio contra ti como lo hizo contra Nínive. Tal vez sí lo ha hecho. Hoy vemos un ejemplo claro de lo que es volverse a Dios. Sencillo, transparente, bastante obvio. Cualquier persona puede entenderlo, ¿verdad? Se arrepintieron y se volvieron de su mal camino. Y aún el rey, un rey pagano, estaba predicándoles. Quizá Dios se volverá. Quizá Dios tendrá compasión de nosotros. ¿Cuántas promesas has recibido de Dios? ¿Tienes promesas de que si te vuelves a Dios, Él se volverá a ti? ¿Tú tienes promesas de que si te conviertes a Él, Él te va a restaurar?
Solo que te conviertas con todo tu corazón. Ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y a la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos, hasta que pasen los quebrantos. Clamaré, clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece. Clamaré, clamaré. Ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y a la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos, hasta que pasen los quebrantos. Clamaré, clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece. Clamaré, 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 clamaré. El Dios de toda carne no quiere que ninguno perezca, dice la Biblia, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es su anhelo, es su deseo, esa es su voluntad. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía, y de oídas te había oído. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía, y de oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Conozco
que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Es que en verdad, Señor, cuán sencillos son tus caminos, Jesús. Cuán fácil es entender tu palabra, Dios mío. Cuán ausente de complicaciones. Por esa causa tú dijiste, Señor, que a los pobres les era predicado el Evangelio, Señor. La gente menospreciada, la gente tenida por poca cosa en esta tierra, pueden tener con sencillez tu palabra, Señor. No hacen falta de grandes estudios, no hacen falta conocimientos teológicos aún, Señor. Cuando el corazón está dispuesto, tú lo inclinas hacia tus caminos y hacia tus sendas, para hacer morar al hombre, Señor, en la paz y en el amor que tú quieres derramar en cada uno. Cuán amables son tus moradas, Señor, cuando alguien escucha tu palabra y la pone en práctica. Podemos ver como en el caso de estos ninivitas, tú no los dejaste solos, sino que tu Espíritu les auxilió y les ayudó a encontrar el camino, Señor, que tristemente hoy muchos no están encontrando. El camino de la humillación, el camino del lamento, Señor, el camino del convertirse con todo el corazón y el alma. Padre, muchas gracias porque tu palabra está a nuestro alcance. Gracias porque tu Evangelio lo has traído y lo has hecho llegar de una manera clara y sencilla, para que cualquiera, por más torpe que sea, por más sencillo o por más ignorante según las leyes de este mundo, pueda entender tu palabra y vivirla, Señor, y encontrarte a ti, que eres el Dios de toda carne. Te damos hoy muchas gracias porque podemos ver tu misericordia reflejada en cómo te guiaste con esa ciudad de gente pagana, Señor, y cómo tuviste compasión y cómo te volviste del mal que planeabas hacerles. Y podemos hoy pensar, Señor, ¿no será también así hoy en día? ¿Que acaso no querrá Dios el bien de cada uno de los presentes y no el mal? ¿Que no acaso sus pensamientos son pensamientos de bien y no de mal? Padre, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por enseñarnos y mostrarnos la sencillez de tu camino. En el nombre de Jesús, gracias, Señor.